los resultados del ejercicio, de los ejercicios que planteamos. Prácticamente ya teníamos una parte del ejercicio, así que quienes quieran participar, en realidad era bastante directo ya después del proceso. Y después la segunda pregunta era más analítica, así que voluntariamente, quien desea participar con la respuesta de los ejercicios, por favor. Chicos. ¿Voluntariamente alguien? A ver, María José, ayúdanos, por favor. María José, ¿sí me escucha? Buenas tardes, buenos días, economista, digamos. ¿Cómo le va? ¿Nos ayuda, por favor, con la primera del... ¿Qué le comparto pantalla? Sí, por favor, para que se ¿Me puede vea. esperar un ratito hasta que lo abra? Es que no lo tengo abierto. Muy bien. Recuerden que ya sacamos los primeros, me parece el primer literal. El primero y el segundo. El primero y el segundo numeral del literal A. De ahí básicamente era el literal B, se cambiaba un poco los datos y era la idea ver qué tanto cambia la respuesta, pero el proceso era básicamente el mismo. A ver. Ya. Aquí, bueno, el primero usted nos indicó y nos daba el resultado de 1 en el literal primero, en el segundo 1. ¿Qué le explico el B? No, todavía faltaba del literal A unos 2 o 3 numerales. Ah, ya. El 1 y el 2 ya estaba, desde el 3. Ya. Luego nos decía encontrar la tasa de crecimiento de la producción por trabajador efectivo. Entonces, esta función G de K sobre AN nos igualaba a 0. Y decíamos que la tasa de crecimiento de la producción por trabajador efectivo en el estado estacionario se estima que crece en un 0%. Ya. Si ustedes recuerdan, estaba dado por la tablita y por las condiciones. Decíamos que permanecían constantes en el estado estacionario y que por lo tanto, tanto el capital por trabajador efectivo como la producción por trabajador efectivo tenían una tasa igual a 0. Siga, por favor. Ya. Ya. El siguiente literal nos dice la tasa de crecimiento de la producción por trabajador. En el estado estacionario, la tasa de crecimiento de la producción por trabajador es igual a la tasa de progreso tecnológico GA. Entonces, por tanto, la tasa de crecimiento de la producción por trabajador Y sobre N va a ser igual al 4% que nos da en la parte de acá arriba, en el enunciado. Ya, después nos dice encontrar la tasa de crecimiento de la producción. En el estado estacionario, la tasa de crecimiento de la producción es igual a la tasa de crecimiento de AN. Y la tasa de crecimiento AN es igual a GA más GN. Entonces, decimos que la tasa de crecimiento Y, con la fórmula ya que dijimos, GA más GN, va a ser igual al 4% más el 2%, nos da un resultado de una tasa de crecimiento igual al 6%. Muy bien. Ahí era cuestión básicamente de sumar la tasa de crecimiento de la tecnología y del trabajo para obtener la tasa de crecimiento de la producción. Siga con el literal B, por favor. Ya. Ahora nos dice, supongan que la tasa de progreso tecnológico se duplica y pasa a ser el 8% anual. Vuelva a calcular la respuesta del apartado A, explique su respuesta.
Los demás datos siguen siendo los mismos, es igual a 16%, 10%, 8% y 2%. Progreso tecnológico ya. Nos dice en el primer literal encontrar el stock de capital por trabajador efectivo. Hacemos el mismo proceso de acá arriba, solo que en este caso cambiamos los valores, el valor del progreso tecnológico y tenemos un valor igual al 0.64%. 0.64. Ya. Después nos dice la producción por trabajador efectivo, se hace lo mismo, solo reemplazamos con los valores que nos da el enunciado y nos da un valor del 0.08. Y después nos dice en el literal 3 nos queda lo mismo de la parte de arriba. Hay un ratito, María José, ¿están de acuerdo con esa respuesta su compañera? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, economista. ¿Es 0.08 o 0.8? 0.8. A ver, sí, economista, ahí me he equivocado, es 0.8. Ya. Luego nos dice la tasa de crecimiento de la producción por trabajador efectivo. Tenemos el mismo resultado, la tasa de crecimiento de la producción por trabajador efectivo en el estado estacionario se estima que crece en 0%. Luego nos dice encontrar la tasa de crecimiento de la producción por trabajador y obtenemos que la tasa de crecimiento mediante el uso de la fórmula que es igual al 8%. Y también sacamos la tasa de crecimiento de la producción nacional, mismo proceso de arriba, nos da un total del 10%. Es básicamente lo mismo, por eso les decía que ahí era cuestión de revisar un poquito las tablas y con eso ya teníamos la idea, sobre todo desde el tercer literal en adelante. Siga, por Digo, favor. economista. Sí. Nos dice el literal C. Ahora suponga que la tasa de progreso tecnológico vuelve a ser del 4%, pero que el número de trabajadores ahora crece en un 6% anual. Vuelva a calcular las respuestas del apartado. ¿Es mayor el bienestar al público en A o en C? Explique su respuesta. Ya, aquí nos cambia el progreso tecnológico del 4% y también nos cambia el número de trabajadores al 6%. Ya. Hacemos lo mismo. En el stock de capital por trabajador efectivo, haciendo uso de la fórmula, despejamos, reemplazamos y nos da un valor del 0.64. 0.64. Después la producción por trabajador efectivo, tenemos un valor, un total de 0.8. La tasa de crecimiento de producción por trabajador efectivo, de producción por trabajador efectivo en el estado estacionario, se estima crecerá en un 0%. La tasa de crecimiento de la producción por trabajador será igual a un 4%. Y la tasa de crecimiento de la producción 10%. Y después nos hace una pregunta de si es mayor el bienestar del público en A o en C, explique su respuesta. Le hacemos para los dos y reemplazando pues nos da un valor para A de 0.84 y para B un valor de 0.64. Entonces el bienestar será en el literal A. ¿Están de acuerdo con su compañera? Chicos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Diríamos que ahí la idea es que existe un mayor nivel de capital por trabajador efectivo y eso hasta cierto punto permite generar un mayor nivel de producción y también desde la perspectiva del consumo, que es, diríamos, una de las formas en cómo nosotros medimos bienestar, pues sí, diríamos que en realidad están en una situación mejor. Recordar aquí que aunque podría verse como una visión o una perspectiva muy materialista, por lo general nosotros asociamos bienestar, calidad de vida con cantidad de bienes consumidos, ¿sí? Hay que tener claro que lo que nos interesa desde la perspectiva del bienestar es el consumo, no tanto la producción, porque la producción puede generarse, puede aumentar, pero
cuando hablamos de consumo, hasta cierto punto hacemos una inferencia sobre la distribución de esa producción o de esos ingresos. Cuando ya medimos consumo y establecemos consumo, de manera más específica sabemos que ese ingreso o esa producción se destinó a generar consumo y de hecho se destinó a una cantidad importante de personas. Entonces, en ese sentido, el consumo como tal se vuelve en un aspecto importante y cualquier situación, cualquier variable, cualquier política, cualquier contexto que lleve a mejorar el consumo de las familias, pues obviamente va a generar desde la perspectiva económica, le repito, un mayor nivel de bienestar. Ojo, no estamos diciendo que el bienestar no únicamente tenga esta medición o este aspecto o esta dimensión. Esto es un concepto bastante amplio que se podría prestar para un análisis sumamente profundo, solo que nuestra visión es netamente económica, ¿sí? Y ya cuando incluimos más variables y más dimensiones, pues obviamente el bienestar adopta como tal, diríamos, una connotación más profunda, podríamos decir. Pero desde la perspectiva económica hablamos de consumo o el aumento de la cantidad de bienes consumidos. Las familias, las economías que tengan acceso a una mayor canasta o una canasta con una mayor cantidad de bienes, pues van a gozar de un mayor nivel de bienestar. ¿Ya? Vamos a literal a la pregunta 7. Muchas gracias, María José. Angie, por favor, ayúdenos con la pregunta 7. Listo, economista. Espérenme un ratito. Era más analítica. Ahí básicamente nos pedía que determinemos de esos literales o esas ideas que se expresan o esos factores que se expresan, cuáles son los que inciden ya sea positivamente en el tema del capital, en el tema del capital humano, en el tema de la tecnología. ¿Sí? La idea era poder ver cómo se podría dar este efecto. Como la pregunta 7 decía, analizar el papel que puede desempeñar cada uno de los factores que veremos a continuación en el nivel de producción por trabajador de estado estacionario e indicar qué efecto produce a través del nivel de la tecnología, el stock de capital físico y el capital humano. En literal A nos dice en la localización geográfica, según yo analicé de que en este factor desempeña un papel primordial en las tres niveles, en tanto tecnológico, en stock de capital físico y humano, debido a que dependiendo de la localización gráfica de un país o región, se puede intuir qué tan próspera puede ser su economía. Como es bien entendido, dicen de que los países europeos tienen más nivel de tecnología o como que su población es más productiva que diferenciando con Latinoamérica. ¿Ya? Algo que podríamos complementar ahí también, obviamente puede haber una afectación a los tres. La localización geográfica hace referencia a atributos productivos que tienen estas regiones y que hasta cierto punto les puede permitir o darle facilidades para ser más productivos, más eficientes, especializarse en una actividad económica determinada que tenga mayores rendimientos rendimientos de escala. Sin embargo, también hay que considerar que muchas de las veces el tema de la localización geográfica también podría tener una connotación hasta cierto punto negativa en el sentido de que hay zonas en las cuales, como tal, las condiciones no permiten generar crecimiento, generar un aumento de la productividad, contar con un capital humano suficiente. Sin embargo, no implica necesariamente que esa sea una limitante para todos. Algunos países pueden, de hecho, verla como una oportunidad, como un reto. Me imagino ustedes han visto, bueno, diríamos, es muy común observar que en situaciones bastante precarias o en situaciones más bien bastante adversas, de hecho, surgen muy buenas ideas. De hecho, entre más cómodos estemos, va a haber menos necesidad de ser innovador, de ser creativo.
Y obviamente si el contexto es más adverso, pues obviamente el ingenio humano trabaja, diríamos, de mejor manera, obviamente porque quiere mejorar su calidad de vida. En ese sentido, yo siempre les menciono este ejemplo de Israel respecto al riego. Me imagino que todos ustedes han oído me imagino en algún momento han visto cómo siempre se toma como referencia los sistemas de riego de Israel. Y si nosotros, diríamos, analizamos las condiciones geológicas, las condiciones climáticas de este país, vamos a darnos cuenta que en realidad no es que cuentan con la abundancia de ese recurso, sino que básicamente debido a la limitación con la que contaban, pues generaron algunas innovaciones en ese sentido. Entonces, podría constituirse como una desventaja en el sentido de que no se cuenta con ciertos factores, pero tampoco no es una limitante para todos. Va a depender de cómo se la enfrente. Además, la localización geográfica está relacionada con lo que son rendimientos de escala. Muchas de las veces, desde la perspectiva de la economía urbana regional, se menciona que y de hecho, la econometría espacial, por ejemplo, que es una de las herramientas que por lo general nosotros utilizamos ya en el ámbito cuantitativo, mide las desventajas o ventajas de una localización, de ser vecino de cierta región o de estar ubicado en cierta región. El tema de los clústeres, de las economías de aglomeración, de las economías de urbanización, literalmente hacen referencia a los efectos, a las externalidades positivas o negativas que surgen del territorio. El territorio obviamente va a generar algunas ventajas o las empresas o los agentes económicos van a tratar de aprovechar esas ventajas para obviamente aumentar su nivel de bienestar, su nivel de ingreso. Entonces el tema de la localización geográfica tiene algunas perspectivas y básicamente están relacionadas con el hecho de que puedan contar con un mayor nivel de productividad o aprovechar las ventajas que tienen los territorios. Siga, por favor, Nachi. El siguiente factor es literal B, que dice es la educación. Como ya he entendido, entre un país que tenga más educación permite mejorar las habilidades y capacidades del ser humano. Si hay una nueva tecnología, mucho mejor se aprovecha este factor. Y haciendo que produzca un efecto, como anteriormente dije, en nivel de la tecnología y del nivel de stock capital humano. Mejoran esto, es un factor de mejoramiento para el nivel de producción. Muy bien, creo que eso lo tenemos bastante claro. Siga. Ya. En la protección de los derechos de propiedad, nos dice que en el nivel de producción por trabajador de estado estacionario desempeña un factor en mejorar las capacidades a través del nivel de stock físico y el nivel de tecnología. Bueno, ahí diríamos que está asociado un poco más, de manera más directa con el tema de tecnología, porque recuerden que de hecho uno de los factores determinantes de la tecnología era la capacidad o la posibilidad de que los agentes, las empresas fundamentalmente que realizan estos procesos de inversión en tecnología puedan recuperar sus inversiones. Perdón. Recuerden que dijimos que por lo general son grandes inversiones, son montos sumamente grandes, que no todas las empresas están en la capacidad de poder, diríamos, de poder incurrir en esos costos. Y en ese sentido, pues obviamente la empresa que sí lo haga debería recibir beneficios o algunas facilidades por parte del Estado, entre ellos en los derechos de propiedad, con el fin de garantizar y de incentivar que esa inversión se siga generando y obviamente con eso contribuir positivamente al tema tecnológico. Si las empresas no van a estar en la capacidad de poder recuperar esa inversión, por ejemplo, mediante estos instrumentos de patentes, de derechos de propiedad, va a ser muy difícil que tengan los incentivos para seguir generando esos procesos de innovación. Y eso obviamente no contribuye para generar mejor tecnología y contribuir al aumento de la productividad. ¿Sí? Siga, por favor. Literal dice apertura al comercio. Opinión personal, yo digo que este desempeña un papel fundamental, ya que al introducirse el libre comercio en una región o sector,
mejora el nivel de producción por trabajador a través de una combinación de los tres niveles del tecnológico, stock de capital y el stock humano. Bueno, ahí diríamos que habría una incidencia más directa en tecnología y capital humano. Aunque el tema del comercio por los flujos migratorios y eso, bueno, podríamos decir que sí. Existen facilidades para que profesionales se trasladen entre los países y esos profesionales puedan contribuir al país donde han migrado, pues es una ventaja, diríamos, una de las externalidades positivas del comercio. Sin embargo, no siempre generamos esa fluidez del factor trabajo, incluso en acuerdos que ya son formales. Por ejemplo, siempre se tiene o siempre se pone este ejemplo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que a pesar de que existe como tal este acuerdo en temas de trabajo, de movilidad del trabajo, no son tan flexibles. Siempre hay limitaciones. Entonces, más bien, con el tema de capital sí, porque existe la posibilidad de que se genere el tema de importaciones, que se genere el tema de tecnología, el tema de inversión extranjera directa, y en el tema de la tecnología también, la posibilidad de poder aprovechar las innovaciones tecnológicas de otros países. De hecho, ese fue el inicio de algunas potencias comerciales de hoy en día, poder comprar estos productos a sus socios comerciales, poder imitarlos después para generar productos similares y luego generar productos nuevos. Entonces, en ese sentido diríamos, o se está generando una incidencia directa. Aunque en el tema también de capital humano, otro aspecto que podríamos mencionar está relacionado con la posible transferencia tecnológica que se derive del tema de la inversión extranjera directa. Sin embargo, no siempre ocurre eso. Básicamente lo que ocurre es que las empresas transnacionales traen literalmente a los profesionales de sus países de origen y eso limita mucho poder generar esta transferencia tecnológica en los países donde se genera esta inversión extranjera directa. Y desgraciadamente, en muchos de los casos, sobre todo en países como los nuestros, esa inversión extranjera directa, de hecho, se destina de manera significativa a temas de explotación y de exploración de recursos primarios, que hasta cierto punto favorece obviamente el ingreso a cierto nivel de empleo, pero ya en el mediano o largo plazo el efecto en temas tecnológicos o en temas de transferencia de tecnología es mínimo, es nulo casi. Entonces, en ese sentido también hay diríamos, la posibilidad de que dependiendo al sector al cual se destine, esta inversión extranjera directa puede también generar un beneficio al tema del capital humano o que genere o que diríamos se vea beneficiado por la disponibilidad de cualificaciones de cierto nivel para el tema de la productividad de este tipo de empresas. Sí, siga por favor. Literal los bajos tipos impositivos. Como bien es dicho, los tipos impositivos es un porcentaje de un impuesto que se aplica sobre la base imponible para obtener una cuota tributaria. Entonces yo conllevo de que este factor puede disminuir el rendimiento de la educación, ocasionando bajos niveles, tanto de nivel stock humano como tecnológico. Entonces sería influyente negativamente en el nivel de producción por trabajador. Diríamos que ahí habría una incidencia más directa en capital humano y tecnología, por el tema de ciertas exenciones diríamos, a cierta adquisición, compra o importación de productos, al tema de uso de ciertas tecnologías, aunque en el tema del capital humano, pues una incidencia tan directa, pues no, porque en realidad, independientemente de los niveles impositivos, como tal, existe cierto nivel o cierta dinámica respecto al capital humano. Obviamente, si es que hubieran, diríamos, menores niveles impositivos, se incentivaría a que las personas utilicen una mayor proporción de sus ingresos a temas de capacitación, de educación,
Sin embargo, independientemente de eso, las personas tienen que adquirir esas cualificaciones con el fin, obviamente, de poder competir en el mercado laboral. Respecto a temas de capital y tecnología, sí, porque las empresas van a tener más incentivos para poder adquirir este tipo de tecnologías, hasta cierto punto generar cierta transición, cierta transformación en cuanto a la estructura productiva. Y bueno, en parte podríamos decir también se podría haber incentivado el aumento de cierto tipo de empleo, dado que las empresas podrían tener mayores ingresos, ampliar su capacidad productiva y requerir este tipo de profesionales, diríamos, pero no es siempre un resultado directo. A veces las empresas en realidad se benefician de estas exenciones sin aumentar de manera significativa el empleo. Entonces, diríamos que el empleo aumenta, pero en una proporción muy pequeña en relación al sacrificio, literalmente, que se hace colectivamente hablando, dado que se les está disminuyendo este tema del tema de impuestos. Siga, por favor. Ya. Literal F dice las buenas infraestructuras públicas. Este factor ayudaría a mejorar el nivel de producción a través del nivel de esto de capital humano, dado que las mejores infraestructuras, el trabajador encuentra mejores y más incentivos para mejorar el desarrollo y bienestar social de todo lo que ofrece el público, como los hospitales, las escuelas. Diríamos que también una incidencia más directa en tecnología y sobre todo en capital, más que incluso en tecnología y más que en capital humano, que bueno, podríamos decir que se va a requerir la contratación de más profesionales, de algunos ingenieros, algunos arquitectos, bueno, un sinnúmero de profesionales que puedan llevar a cabo como tal esta generación de esta infraestructura. Sin embargo, el efecto directo creo que está relacionado con los resultados que al final se generan, con la infraestructura, podríamos decir, ya en sí. Entonces, en ese sentido, hay un efecto positivo, hay una externalidad positiva respecto a los rendimientos de escala que se puede generar. Muchas de las veces esta infraestructura pública contribuye a que las vías de comunicación sean más expeditas, los camiones, los transportes puedan llevar productos y personas en un tiempo menor, entonces se agiliza como tal el proceso, las empresas pueden llevar sus productos a otros lugares de manera segura o diríamos con menores costos que antes de la creación de esa infraestructura. Entonces hay un efecto positivo. Sin embargo, el problema que suele surgir en economías como las nuestras, en sociedades como las nuestras, podríamos decir, es el tema de la deficiente institucionalidad, de que para generar esa infraestructura pública diríamos, se produzcan todos estos efectos, estos aspectos negativos relacionados con corrupción, sobreprecios, sobornos, una institucionalidad débil en cuanto al control, la regulación. Entonces, en ese sentido, pues, diríamos que hasta cierto punto ese efecto se va a disminuir, ese efecto positivo derivado de la mayor y mejor infraestructura se va disminuyendo en el tiempo, porque se lo hizo con sobreprecios, no se los hizo con las normas adecuadas, y en un corto tiempo ya esa infraestructura comienza a fallar o a tener algunas deficiencias. Entonces, en ese sentido, diríamos que va a depender mucho hasta cierto punto del aspecto institucional. Si los países tienen una buena institucionalidad, pues esta infraestructura pública va a contribuir a mejorar fundamentalmente el tema de capital, hasta cierto punto el tema tecnológico y también hasta cierto punto en menor medida el tema del capital humano. Y finalmente... tenemos el literal G que dice el bajo crecimiento de la población. Concluye que entre menor personas, menor la producción, y entonces si es que es menor la producción, daría como resultado un crecimiento económico lento, tanto como el nivel de stock capital humano y nivel tecnológico disminuiría el transcurso del tiempo. Ya podría ser, desde nuestra perspectiva del capítulo, menor población
implica menor trabajo y menor cantidad de trabajadores que se vean beneficiados por el aumento de la tecnología. Así que vamos a tener posiblemente desde esa perspectiva un aspecto negativo. Sin embargo, considerando que hay una menor cantidad de población, se podría decir que hay mayores posibilidades de generar más cualificaciones, preparar a esas personas que accedan a temas de salud, porque diríamos son menos recursos que se destinan. Tecnología no mucho, en realidad casi nada, pero sí respecto a la posibilidad de que exista como tal este efecto positivo respecto a a que se pueda dar, se les pueda dar las condiciones suficientes, dado que existe una menor cantidad de personas. Creo, sin embargo, para nuestros fines analíticos del capítulo, en realidad son los aspectos, más son los aspectos negativos, relacionados con la disminución de la cantidad de trabajo, de la posible cantidad de trabajadores que se puedan beneficiar por el proceso tecnológico, porque recuerden, literalmente en nuestro modelo multiplicábamos tecnología por trabajo, y si el trabajo disminuye, ¿sí? Posiblemente ese proceso tecnológico no genere todo el efecto o las externalidades positivas que diríamos, podríamos encontrar en una economía con un nivel suficiente de trabajadores relacionados con el tema del crecimiento poblacional. Sin embargo, está el otro lado de que los recursos se pueden destinar de mejor manera porque son más personas. Ese tema es bastante discutible porque de hecho en algunas zonas de países desarrollados, de hecho, dado que como tal hoy en día la tendencia de las parejas, de los matrimonios es tener pocos hijos, y de hecho hay algunas zonas en las cuales diríamos las personas ya casi ni siquiera diríamos viven porque prefieren irse a las grandes zonas urbanas. Entonces, en ese sentido, suele generarse ciertos problemas, sobre todo el tema relacionado con la productividad de estos lugares. Literalmente, el nivel de trabajadores es tan deficiente, solo hay personas muy mayores ahí o niños, y en ese sentido, pues tenemos un problema y existen algunas iniciativas. Bueno, con el tema de la pandemia, pues se ha trastocado un poco algunos patrones, algunas tendencias, pero en algunas zonas de países europeos, por ejemplo, se daban incentivos para que extranjeros fueran a vivir ahí, para que puedan producir, para que puedan trabajar, incluso les dan facilidades para que vayan con sus familias, literalmente para reactivar la economía, la vida de esos lugares. Entonces, en ese sentido también el tema del bajo crecimiento poblacional en algunos lugares sí les juega en contra debido a esta disminución como tal de la cantidad de trabajadores suficientes como para que la economía siga generando crecimiento, siga generando esta dinámica necesaria para que haya desarrollo y un mejor nivel de vida. ¿Sí? Creo que ese era el último de los literales, ¿verdad? Sí, 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 economista. Muchas gracias, Sánchez. Creo que la tarea estaba bastante sencilla en cuanto al tema algebraico matemático, era algo directo, de hecho por ahí una formulita que era las primeras que teníamos que ver, el resto era bastante mecánico, así que, y el segundo era un poco más analítico, así que en ese sentido pues no creo que tuvieron problemas con la tarea. Vamos a el capítulo de hoy, que bueno, ya lo comenzamos un poco la semana pasada, que está relacionado con el tema del progreso tecnológico ya desde una dimensión temporal, el corto, el mediano y el largo plazo, no solo desde la perspectiva de potenciar como tal el tema del trabajo, que era la idea del capítulo anterior, sino las implicaciones que se genera o que genera este aumento del progreso tecnológico, no solo respecto al crecimiento, sino respecto al tema del empleo, que es, como dijimos, una situación bastante interesante de analizar. En este capítulo, el día de hoy, vamos a ver las dos primeras secciones para comenzar, y el día de mañana terminamos con la tercera parte, que es un poco más analítica y que nos da el pie para los ejercicios que vamos a hacer también el día de mañana. Bueno, en este capítulo, recordar, vamos a ver temas como la productividad, la producción y el desempleo a corto plazo. Vamos a ver el tema de la productividad, pero también respecto al tema de la tasa natural de desempleo, que está relacionado más con un aspecto de mediano y largo plazo.
cuando la economía tiende a generar un equilibrio. Y finalmente, un tema sumamente interesante, el proceso tecnológico, la transformación estructural y la desigualdad, que es el último literal y que está asociado a esta situación o a esta posible explicación de por qué en ciertos casos se da esta afectación negativa del aumento tecnológico en el tema de la estructura del empleo. Bueno, recordar un poco que nuestra definición que teníamos anteriormente era que la tecnología como tal incidía de manera directa en lo que era el trabajo. De hecho, lo multiplicábamos por el trabajo, haciendo referencia a que esa tecnología potenciaba o multiplicaba el nivel de trabajo de la economía. En ese sentido, pues decíamos que la producción dependía del capital y de este trabajo efectivo. Sin embargo, dado que nos interesa centrarnos en los efectos de la tecnología, únicamente vamos a establecer o vamos a aislar esta relación respecto al efecto del proceso tecnológico directamente en el trabajo y ese efecto en el crecimiento de la producción, dejando de lado por el momento el tema del capital, aunque bueno, creo que tenemos también una idea al respecto de que el tema tecnológico también puede incidir positivamente respecto al uso de ese capital. Así que en ese sentido también no es una relación o no es una abstracción, diríamos, tan limitante en cuanto al análisis. En ese sentido, pues obviamente en nuestra función simplificada, los aumentos de este nivel tecnológico, del estado de la tecnología, van a representar un proceso tecnológico. Cada trabajador va a producir a unidades. Teníamos esta interpretación de lo que era el proceso tecnológico. Por lo general lo relacionamos con el estado de la tecnología, con el estado o las capacidades ya instaladas de los procesos productivos, relacionadas con el capital físico, incluso hasta cierto punto con las cualificaciones del capital humano. Sin embargo, y este es un aspecto interesante, que de hecho es lo que hasta cierto punto nos interesa cuando hablamos de tecnología, es el tema de la productividad del trabajo. ¿Qué tan productivo es el trabajo? Porque de eso también depende, y lo vamos a ver más adelante, el tema de la negociación de salarios y de precios. Tiene una incidencia directa en esos dos factores fundamentales, en esas dos ecuaciones fundamentales del mercado de trabajo, que permite hasta cierto punto establecer cuál es el efecto que se genera ya de manera específica en el desempleo. En ese sentido, pues partimos de la definición de producción por trabajador. Bueno, diríamos que tenemos esta igualdad básica de aquí. Al hacer el traspaso correspondiente, básicamente obtenemos lo que podemos definir como lo que es productividad, que es básicamente la cantidad de trabajo ponderada por el empleo, ¿sí? que se está generando, en este caso, en la economía. Y en ese sentido, pues lo que queremos establecer es cuáles son los efectos marginales de los incrementos de esta tecnología respecto al tema del empleo. Por eso, de hecho, a esa ecuación la volvemos a reestructurar para, en este caso, despejar N. N, en este caso, se constituiría como tal, ¿sí? En nuestro referente de productividad, en nuestro referente de el efecto de la tecnología en la producción, que es básicamente esta ecuación de aquí, N igual a Y sobre A. En ese sentido, el tema, queremos ver cuál es el efecto de esta productividad o de esta tecnología en el tema del empleo, del desempleo. Bueno, en este caso, de manera específica, en el tema del empleo. En nuestro modelo, si ustedes recuerdan, N hacía referencia a la población, pero también el supuesto que estaba detrás es que hacía referencia al empleo. Y básicamente diríamos que el empleo va a estar en relación a este cociente entre producción y tecnología o productividad. Cuando la producción aumenta, lógicamente esperaríamos que los requerimientos del factor trabajo aumenten y eso hace que también podamos en este caso tener un aumento del empleo. O también en otro aspecto podríamos decir
El aumento de los ingresos de las personas contribuye a aumentar el tema del consumo, las empresas venden más, tienen mayores ingresos, están en la capacidad de poder emplear a más personas para aumentar su producción. Respecto a el denominador de este cociente, que es la tecnología o la productividad, lo que nosotros queremos establecer es cómo el incremento de la tecnología o de la productividad incide en el tema de la creación o no de empleo. Y podemos observar que existe una relación inversa, al menos en este análisis hasta cierto punto simplificado de cómo funciona como tal una economía. Vamos a ver después que si se añaden más variables, por ejemplo, el tema del sector externo, esto también se ve afectado en cuanto al análisis, aunque las conclusiones generales se siguen manteniendo más o menos en la misma línea. Aquí lo que podríamos decir es que el hecho de que aumente la tecnología matemáticamente o la productividad va a hacer que el empleo disminuya. Y tiene lógica desde la perspectiva del proceso productivo. Si los factores productivos que estoy utilizando producen una mayor cantidad de producción, en ese sentido los requerimientos unitarios o los requerimientos totales de trabajo van a disminuir, porque con una menor cantidad de factores productivos, ahora se produce más que antes. Y en ese sentido, la necesidad de contratar a más personal disminuye. De ahí aparece esta visión hasta cierto punto negativa que se tiene de los efectos de la tecnología relacionado con el hecho de que puede afectar al crecimiento del empleo. Literalmente puede generar desempleo. Pero vamos a ver que está relacionado más bien con un aspecto estructural que se genera respecto diríamos, al mercado de trabajo. En este caso, pues diríamos que dada la producción, mientras más alto es el nivel de productividad o tecnología, menor es el empleo. Y hasta cierto punto de ahí surge esta preocupación. En ese sentido, lo que nos preguntamos es, cuando aumenta la productividad, aumenta lo suficientemente, en este caso como para no disminuir el desempleo, es decir, el hecho de que se pueda utilizar esta tecnología, de que aumente la productividad, contribuye a que las empresas reduzcan hasta cierto punto costos, sin embargo, que no incida de manera negativa para el tema del empleo. Y bueno, vamos a tratar de ir respondiendo esa pregunta con algunos análisis, diríamos, gráficos y algunos procesos relacionados con el tema de la producción. Y bueno, recordar antes de ir al análisis que tenemos como base también lo que era nuestra relación ISLM, que es básicamente lo que graficamos en este, o la base de los gráficos que están en este capítulo. Recordar que en la relación IS está básicamente este equilibrio del mercado de bienes. La producción como tal es igual a la demanda, ¿sí? La producción, el lado izquierdo de esta ecuación va a ser igual a todos los elementos o componentes del lado derecho que sumados dan la demanda, al menos en esta economía cerrada. Recordar, el consumo depende del ingreso disponible. ¿Sí? Y el ingreso disponible, si ustedes recuerdan, era el ingreso menos los impuestos que tienen que pagarse en una economía. Y esperen un ratito. Aquí se me ha ido mal un signo. Más. ¿Ya? Asimismo, esa demanda depende de la inversión. Y la inversión depende negativamente de la tasa de interés de la economía, a la cual se le suma una prima de riesgo, debido a que cierto tipo de inversiones pues tiene implícito el riesgo, y eso también hace que se deba considerar al momento de determinar este efecto sobre la inversión, y un efecto o una relación positiva respecto a las ventas, a los ingresos o a la producción, como queramos verla. En ese sentido, aumenta el nivel de ingresos de la economía de las personas, existe la posibilidad de que también aumente el nivel de inversión, ¿sí? Asociado con ese aumento de la producción o de los ingresos. Y finalmente el tema del gasto público, que es por lo general es la variable que la tomamos como dada en la mayoría de estos análisis, y que la tomamos como dada con el fin de poder utilizarla como una variable que genera el análisis respecto a los cambios que se puede generar de la misma. Y respecto a la relación LM, pues aquí utilizamos una relación bastante directa,
que nos dice que en este caso utilizamos, de hecho, en este texto se utiliza mucho, de hecho, esta curva IS, diríamos, como una línea recta, un valor fijo, no es una curva con pendiente positiva como se lo analiza, por ejemplo, en el libro de macroeconomía, pero en la versión anterior. Hace esta pequeña modificación con el objetivo de mejorar un poco el análisis y centrarnos en aspectos más específicos. En ese sentido, decimos que la relación LM establece que el tipo de interés real de la economía es el que establece el Banco Central. A eso se refiere esta segunda igualdad. Y al ser un valor fijo como tal, eso en el gráfico se traslada o se traduce más bien en el hecho de que la curva LM es una línea recta, justo en el nivel de tipo de interés real determinado por el Banco Central. Considerando esa relación ISLM, el equilibrio del mercado de bienes y el mercado financiero, que recuerden que era la base de nuestro análisis en algunos capítulos anteriores, nos preguntamos cuál es el efecto de un aumento de la productividad en la demanda. Queremos ver cuál es el efecto en la demanda y, bueno, por ende también en la producción y también derivado de eso en el empleo. Y nos preguntamos, ¿un aumento en la productividad eleva o reduce la demanda de bienes dado un tipo oficial real, es decir, dado este nivel de la curva LM? Y como dijimos, de hecho, y eso fue el tema con el cual cerramos la semana anterior, dijimos que la respuesta va a depender de las expectativas que se generen respecto a ese aumento de la productividad y además del origen de ese aumento de la productividad. Si, por ejemplo, este incremento de la productividad está asociado con la generación, la utilización, la introducción de una nueva tecnología, de un invento significativo, vamos a ver que de hecho se va a generar un incremento de la demanda, básicamente porque las perspectivas de la economía son favorables. Las personas como tal diríamos, van a tomar con optimismo esta nueva tecnología y en ese sentido, pues, se va hasta cierto punto a aumentar el consumo y por ende también va a aumentar la demanda. Básicamente la idea es que la economía está generando en este caso un progreso tecnológico importante que se va a traducir en mejores condiciones, en productos más baratos incluso, con mejores características y eso lleva a que aumente el nivel de consumo. Y en ese sentido, pues en nuestro análisis gráfico esperaríamos que dado esa situación, la curva IS se desplace hacia la derecha, ¿sí? Y en ese sentido, dado que tenemos una curva LM que no se desplaza porque es un valor fijo, vamos a generar un aumento de la producción, como esperaríamos. Habría un efecto positivo de esta tecnología o de la introducción al uso de esta tecnología que va a llevar al desplazamiento, en primer lugar, de la curva IS, de IS a IS2', y va a generar un aumento de la producción, de Y a Y2'. Sin embargo, también puede ser el caso de que este aumento de la productividad no esté asociado a la generación o la introducción de una tecnología nueva en sí, sino más bien a una reorganización de los procesos productivos con el fin de generar mayor eficiencia. Y en ese sentido, pues, puede darse como tal una reducción de costos y de puestos de trabajo. Básicamente es que, bueno, yo no tengo acceso o el nivel de ingresos que tengo no me permite poder adquirir o poder utilizar estas nuevas tecnologías, pero yo sí puedo hasta cierto punto implementar estrategias dentro de lo que es el proceso productivo para ser más eficiente. Y en ese sentido, esa reorganización de los procesos puede llevar a una disminución de costos, pero también a una disminución de puestos de trabajo. Obviamente, si eso, diríamos, es algo que se reproduce, que se transmite de empresa en empresa, pues se van a generar expectativas negativas en la población. La gente se va a dar cuenta que en algún momento hasta los empleos posiblemente se vean afectados o el nivel de salarios también se ve afectados y hasta cierto punto lo van a ver con menos optimismo esta situación, posiblemente los lleva a ser más cautelosos, a ahorrar en vez de generar un mayor nivel de consumo y eso obviamente va a generar una disminución del nivel de demanda, provocando que en este caso la curva IS se desplace hacia la izquierda, a diferencia de lo que ocurría en el escenario anterior. Y en ese sentido pasamos de un punto de equilibrio, ¿sí?, de A a A', y eso provoca una disminución de la producción.
En ese sentido, pues, esta perspectiva es la que en algunos casos es la que se considera como un justificativo para que la tecnología no se implemente. Hasta cierto punto se prevé que vaya a haber una disminución de los puestos de trabajo y eso va a generar un efecto negativo en temas de ingresos, temas de consumo, temas de demanda y finalmente en temas de producción y en el tema del desempleo. Entonces, diríamos que esa podría ser, en este caso, la razón por la cual en algunas situaciones se prevé o se tiene esta perspectiva negativa. Ahora, incluso el autor menciona que, aunque incluso en el primer caso que se tiene claro que hay un movimiento, diríamos, favorable respecto al tema de la curva ISL y S, que es el tema del aumento de la demanda y la producción, como tal, no se garantiza necesariamente un aumento del empleo, que es al final lo que nosotros queremos ver, cómo el tema del incremento de la productividad genera o no un aumento del empleo. Y básicamente aquí dependería de si esa variación, diríamos como tal, que se genera respecto a la producción, es mayor que la variación de la productividad. Si eso ocurre, vamos a tener un aumento o una variación porcentual positiva del empleo. Eso implica esta ecuación de aquí, que se deriva básicamente de las ecuaciones que ya hemos visto. Si ustedes recuerdan, dijimos que la tasa de crecimiento de la producción va a ser igual a la tasa de crecimiento de la productividad o de la tecnología más la tasa de crecimiento del empleo, ¿sí? Y básicamente es un reordenamiento de esa ecuación para llegar a esta identidad, podríamos decir, que nos permite establecer cuál podría ser el escenario respecto a una variación de la productividad. En este sentido, el autor menciona que incluso en este caso favorable, como tal, no tenemos tan claro, más bien, cuál sería el efecto en el nivel de empleo. Lo que ocurra con el empleo, como se menciona ahí, va a depender de que la producción aumente en una mayor proporción que la productividad. Si eso ocurre, obviamente, al menos tendríamos la posibilidad de que los requerimientos de trabajo se sigan en la misma línea, en la misma proporción. Obviamente, si el incremento de la productividad es mayor que el incremento de la producción, en nuestro análisis se va a generar un efecto negativo en el tema del empleo. De hecho, se va a generar una variación negativa del empleo, lo que se traduciría en un aumento del desempleo. Y en ese sentido, pues diríamos que tendríamos una situación no tan favorable. A corto plazo, un aumento de la producción, diríamos, para concluir, no necesariamente lleva a un aumento diríamos en este caso, del empleo. Va a depender de cuáles sean los efectos, por ejemplo, en el tema de salarios y de precios, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero por el momento, incluso así tengamos una situación positiva que se derive de la tecnología o del incremento de la productividad que genera un aumento de la producción y de la demanda, no necesariamente se va a traducir en un aumento del empleo. Va a depender de algunas condiciones, incluso de algunas condiciones institucionales, que ya vamos a ver en un momento. Básicamente aquí la idea, del punto de vista algebraico, diríamos, es que para que haya un efecto positivo en el empleo, la producción tiene que crecer de tal manera que no solo permita generar un incremento de la tecnología o de la productividad, sino que permita generar también un aumento del trabajo o del empleo. Eso básicamente es lo que ocurre. O podríamos decir en este caso, textualmente, que la variación porcentual de la producción debe ser mayor que la variación porcentual de la productividad para generar un aumento del empleo. O en el peor de los casos, al menos esa variación porcentual de la producción tiene que ser igual a la variación porcentual de la productividad con el fin de mantener al menos el nivel de empleo que se tiene en la economía. Porque si la variación porcentual de la productividad comienza a ser mayor que la variación porcentual de la producción, vamos a tener un efecto negativo en el empleo que se va a traducir en un aumento del desempleo. Ahora nos vamos a preguntar
diríamos, cuál es el efecto de la productividad, pero ya considerando una perspectiva de mediano o largo plazo, que está asociado ya con una tasa natural de desempleo. En el mediano o largo plazo, la producción, el desempleo y algunas otras variables, por lo general, tienden a su nivel de tasa natural, ¿sí? Al nivel en el cual la economía se encuentra en equilibrio. Y en ese sentido, la idea es que, dado que la economía retorna a su nivel natural a medio plazo, pues la idea es preguntarnos si estas variaciones de la productividad afectan a ese nivel natural del tema del desempleo. Y en ese sentido pueden aparecer como tal algunos aspectos relacionados con el desempleo tecnológico, que es básicamente este elevado desempleo asociado con la introducción de nuevas maquinarias. Y hasta cierto punto la idea es preguntarnos si ese argumento es válido. Bueno, ya podemos adelantar que de hecho, según la teoría y según la evidencia empírica que se muestra en este capítulo, en realidad podría tratarse de un argumento, de un planteamiento falso, es decir, que la tecnología aumenta y el aumento de la tecnología, de las máquinas, lleva a reducir el nivel de empleo de la economía, a disminuir la cantidad de puestos en la economía, de puestos de trabajo en una economía. La evidencia sugiere que el progreso tecnológico está asociado con un incremento del nivel del empleo y una mejora en el nivel de vida de los países avanzados y que de hecho se genera como tal nuevas posibilidades de empleo. El tema suele estar, y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver con mayor detalle mañana, es en el efecto que genera, el efecto estructural que genera el aumento de la tecnología. Obviamente, cuando se irrumpe una tecnología en un mercado, se genera una nueva maquinaria, un nuevo equipo, un nuevo software en un mercado, las cualificaciones del trabajo tal vez se pueden ver, en este caso, desactualizadas, se pueden ver rezagadas. Pero en realidad no es un efecto directo como tal de la productividad, sino más bien esto dependería de la capacidad de adaptación que tiene esa economía. Incluso, por ejemplo, podríamos hablar de la capacidad de adaptación que tienen los sistemas educativos. Si se observa que las tendencias del mercado laboral, van en dirección de algún tipo de formaciones o de profesiones, lo lógico es que los sistemas educativos de los países también consideren como tal estas nuevas tendencias y hasta cierto punto las vayan incorporando en sus procesos de formación, en suspenso. Y obviamente con eso vamos a garantizar que este tema tecnológico no se vuelva como en una amenaza, sino en una oportunidad como tal para aumentar el nivel de empleo. Si ya ciertas profesiones, ciertos mercados de trabajo, ciertos nichos de mercado ya están saturados y de hecho ya ese tipo de profesiones ya casi no tienen una acogida importante, lo ideal sería que los sistemas educativos estén en la capacidad de poder adaptar las nuevas calificaciones que se requieren en un mercado. Aunque no solo va a depender, sobre todo en los sistemas públicos, no solo va a depender de manera directa de los sistemas educativos, sino también de las elecciones que hagan los estudiantes. Y aquí podemos entrar en un debate bastante largo de si las decisiones que toman esos estudiantes son las más adecuadas respecto diríamos, a que el progreso tecnológico se constituya como una oportunidad. Si los estudiantes optan por las mismas carreras de siempre, pues obviamente vamos a tener hasta cierto punto un problema como tal, porque puede ser que los centros de educación sí ofrezcan esas nuevas cualificaciones. Sin embargo, desde la perspectiva de las preferencias de los estudiantes, no tienen tanta acogida y eso también puede constituirse en un problema. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunas situaciones que se pueden derivar para el análisis muy interesante que se pueden mencionar de cómo el tema del progreso tecnológico, de la productividad, del aumento de la productividad, se puede constituir como una oportunidad y no necesariamente como una amenaza. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es la idea. Recordando que hace un momento dijimos que el tema de la productividad, de la tecnología, nos interesa porque nos va a permitir establecer el efecto que genera no solo en la producción, no solo en la demanda,
sino también en lo que es el tema de fijación de salarios y de precios en una economía y por ende también del mercado laboral, diríamos, y por ende también en lo que es el tema del empleo. Recuerden que el tema de precios y salarios están directamente relacionados con el tema del empleo, ¿sí? Y en ese sentido, pues vamos a hacer uso de las dos ecuaciones básicas que por lo general utilizamos en un mercado de trabajo, que es la ecuación de la fijación de precios y la ecuación de la fijación de salarios, donde vamos a ver cómo se deriva como tal esta relación entre el progreso tecnológico y el empleo, ¿no? Pero bueno, antes de eso, para que no sea tan cansado, nos tomamos unos 5 minutos para ir terminando esta parte, que en realidad ya nos falta poco de esta segunda sección de este capítulo 13. Ya, la tercera sección la vamos a ver el día de mañana, conjuntamente con un par de ejercicios o 3 ejercicios que hagamos, y creo que con esto ya cubrimos como tal los contenidos de esta primera unidad. Ya, en unos 5 minutos, por favor, se vuelven a conectar para continuar con los contenidos de este capítulo. Un aspecto que se me estaba pasando de mencionarles, bueno, en el texto se menciona, se muestra en primer lugar una gráfica que relaciona el crecimiento de la producción con el crecimiento de la productividad para Estados Unidos, obviamente, que es como por defecto, diríamos, el caso de estudio que se analiza a lo largo de todos los capítulos del libro. Y bueno, podemos observar en dicha gráfica que existe un comportamiento conjunto, una evolución conjunta de esas dos variables. Sin embargo, nos menciona que no hay una evidencia, diríamos en este caso, tan contundente que mencione de manera directa como tal que los aumentos de la productividad en realidad generan, en este caso, una disminución del tema del empleo. Se muestra que existe una relación directa. De hecho, uno inferiría que de hecho podría existir una relación positiva en la cual el incremento de la producción, el incremento de la productividad genera un incremento de la producción. Sin embargo, no es concluyente como tal esta evidencia. Puede en algunos casos a corto plazo aumentar el empleo cuando aumenta la productividad y en otros puede disminuir. No hay un resultado concluyente. Y además depende mucho de si de manera previa se establece o no la causalidad. Es un tema, un aspecto del análisis cuantitativo que ustedes lo van a ver con más detenimiento cuando vean econometría. La idea de establecer si el efecto va de la variable X a la Y o de la variable Y a la X. En este sentido, lo que suele ocurrir es que más bien no hay un efecto de causalidad, más bien podríamos una causalidad que vaya de productividad a crecimiento, sino de crecimiento a productividad. La relación por lo general es de crecimiento a productividad, al menos según lo que se plantea en el texto. Y en ese sentido, pues no tendríamos un insumo, al menos a corto plazo, para establecer esta relación entre productividad y empleo. Lo que sí podríamos decir es que las mejoras de las condiciones productivas y del nivel de bienestar y de vida de los países contribuye a que las personas tengan mejores niveles de educación y de salud, les permita como tal tener un mayor nivel de productividad. Asimismo, la mayor cantidad de ingresos o de producción de un país le permite generar inversiones tecnológicas en mejoramiento de su capital, de su infraestructura productiva, y eso hasta cierto punto incide de manera positiva para aumentar su productividad. Sin embargo, la idea es plantearnos, en este caso, diríamos, esta relación en el mediano o largo plazo. Y bueno, como mencionamos hace un momento, el concepto que es el punto de interés de esta sección gira en torno a la idea del desempleo tecnológico. Este hecho de que como tal el aumento de la productividad contribuye de manera negativa al aumento del empleo. Y de hecho se menciona como una de las
de las posibles razones, en este caso, para oponerse como tal a las mejoras tecnológicas. Nos menciona algunos casos históricos, algunos datos, por ejemplo, como en los inicios de la revolución industrial hubieron algunos gremios profesionales que de hecho estuvieron en contra de la utilización o la introducción de cierto tipo de maquinarias en la producción, porque obviamente sus actividades laborales iban a ver afectadas. Entonces, en ese sentido, se hablan de algunos hechos históricos relacionados con la resistencia que a veces tiene o se presenta en una economía a los cambios de la tecnología, fundamentalmente motivados por este miedo de que se va a generar una disminución del empleo, se va a generar una afectación negativa a las condiciones de vida de ciertos grupos de trabajadores. Y en ese sentido, pues la idea es plantearnos qué tan lógico desde la teoría, desde la evidencia empírica, diríamos, suena este argumento. Ya vamos a ver que de hecho al final, según lo que se revisa, pues es un planteamiento que dista de ser realista y más bien está asociado con otros factores. Bueno, recordar un poco el tema relacionado con estas dos ecuaciones y relacionados con esta negociación que surge en los mercados laborales respecto a los niveles de salario que se paga al factor trabajo y cómo esos salarios inciden en la fijación de los precios de las empresas. Entonces, en ese sentido, nos vamos a plantear la primera relación, que es la fijación de precios. Básicamente aquí la idea relacionada con esta ecuación es que un aumento de la productividad, como esperaríamos, reduce el costo y como efecto directo también los precios y los salarios. Y en ese sentido, vamos a ver que respecto a la ecuación de precios, vamos a tener esta relación, que la vamos a ir desglosando. Recordar que partimos de la ecuación que ya sabemos, que la producción depende de manera directa, ¿sí? Como único factor determinante del trabajo efectivo. Y en ese sentido, pues en nuestra ecuación de fijación de precios, podemos establecer que cada trabajador produce a unidades. En otras palabras, para producir una unidad de producto, vamos a requerir 1 sobre A trabajadores. Sin embargo, hay que introducir o incluir en nuestro análisis el tema del salario nominal. No olviden que el tema del salario nominal es básicamente el valor monetario que se recibe o se paga a los trabajadores, y el salario real es el que está afectado por el tema fundamentalmente de la inflación. Vamos a ver, de hecho, o bueno, más bien está expresado en términos de bienes y no monetarios, para ser más general. Y en ese sentido, si nosotros definimos al salario nominal con la letra W, básicamente el costo de producir una unidad va a consistir en la multiplicación entre 1 sobre A, 1 sobre productividad, multiplicado por el salario. Y en este caso, el salario, básicamente, este salario nominal va a estar en función como tal del salario nominal directamente y lo que es la productividad, W dividido para A. Y en ese sentido, si las empresas fijan su precio igualando a 1 más M, multiplicado por el costo, donde si ustedes recuerdan, M es el margen de ganancia que puede tener la empresa, el nivel de precios o la ecuación de precios va a estar determinada por esta ecuación. La multiplicación entre 1 más el margen de ganancia, multiplicado por el cociente entre los salarios nominales y el nivel de productividad. En esta relación podemos observar que un aumento de la productividad, que es la que nos interesa, va a generar una disminución en los precios. Y tiene lógica. Lo que estamos diciendo es que aquí lo que ocurre es que el tema del aumento de la productividad lo que provoca es una disminución de los requerimientos de capital, el uso de los factores productivos se vuelve más eficiente y hasta cierto punto los costos disminuyen. Por eso esos costos, al trasladarse al tema de precios, también provocan una disminución de los precios. Ahora, los costos unitarios o por unidad de los productos que se generan debido al aumento de la productividad son menores y por lo tanto los precios también son menores.
Por eso podemos observar en esta ecuación de precios esta relación. Aumenta el progreso tecnológico, aumenta la productividad, disminuye el precio que se establece en este mercado. La contraparte es la fijación de los salarios. Básicamente, en este caso, lo que nos interesa es establecer cuál es el efecto de la productividad a largo plazo. Y en ese sentido, pues también los salarios van a verse afectados por este incremento de la productividad a largo plazo. Si recordamos, la función de salarios básicamente depende o la ecuación de los salarios en este mercado de trabajo depende de tres factores. Los salarios de manera directa medidos por W son iguales a, en este caso, la tecnología esperada o la productividad esperada, que es el factor que se añade, y lo que es, en este caso, el nivel de precios esperado y estos factores relacionados con el mercado de trabajo. La tasa de desempleo y los factores asociados con las prestaciones. De hecho, recuerdan, la idea era que había una relación negativa entre la tasa de desempleo y el salario. Aumentaba la tasa de desempleo, pues obviamente había la posibilidad de que se paguen menos salarios. Por eso había una relación negativa. Asimismo, había una relación negativa respecto al tema de las prestaciones. Bueno, diríamos más bien una relación que generaba una disminución del tema del empleo. Pero respecto al tema de los salarios, pues básicamente lo que hacían las prestaciones era como tal aumentar el nivel de los salarios. ¿Sí? Ya desde la perspectiva del empleo, pues teníamos una situación negativa porque obviamente si aumentan las prestaciones, los incentivos para que los empresarios o las empresas contraten a más personas disminuyen. Pero desde la perspectiva del salario, obviamente mayor nivel de prestaciones aumenta el nivel del salario. En ese sentido, pues, como ya conocíamos, los dos factores de precio esperado y de los factores del desempleo y las prestaciones del mercado laboral, ya lo conocemos en la econometría básica, en la teoría macroeconómica. Ya vimos estas funciones del mercado laboral, esta ecuación de salarios y precios y el equilibrio que permitía determinar el nivel de salario de equilibrio. En ese sentido, básicamente recordar que a los trabajadores como tal, lo que les interesa en este caso son los salarios reales, como ya hemos dicho, no tanto los nominales, porque al final del día, a lo que le interesa a un trabajador es cuánto puede comprar en términos de bienes con lo que le está pagando la empresa, no tanto cuánto le paga, porque puede ser un valor muy alto nominalmente, pero si el nivel de la inflación es muy alto, pues posiblemente también no le permita adquirir una mayor cantidad de bienes. Entonces, en ese sentido, lo que le interesa son los salarios reales. Y en ese sentido, pues obviamente depende del nivel esperado de precios. Los salarios dependen negativamente de la tasa de desempleo y de otros factores institucionales recogidos por la variable Z. ¿Sí? Aquí, bueno, básicamente la idea es que hay condiciones que contribuyen a que los salarios sean menores. Si las prestaciones como tal, por ejemplo, aumentan, tenemos esta situación de que va a haber una afectación en los salarios derivado del hecho de que se tienen que cubrir una mayor cantidad de obligaciones adicionales al salario y en ese sentido pues puede haber una afectación negativa. Y el término que ahora se añade y que es de interés es básicamente es el tema de el nivel esperado de productividad o la productividad esperada. Y en ese sentido, si los trabajadores y las empresas esperan que la productividad aumente, incorporarán esas expectativas a los salarios fijados en la negociación. De hecho, y aquí aparece una situación interesante, aumenta el nivel de productividad esperado de la economía, existen incentivos, existe como tal una incidencia respecto al aumento de los salarios, porque hasta cierto punto lo que se provoca es que estas mejoras tecnológicas, esta mejora de la productividad, pues obviamente también requiere como tal un aumento del nivel de salario para ser contratada, para poder pagar, diríamos, esas cualificaciones. De hecho, esa es la idea de por qué, por ejemplo, nos preparamos. Lo que queremos es aumentar el nivel de cualificaciones, nuestra productividad va a ser mayor en relación a diríamos, a un trabajo un poco más mecánico,
donde las cualificaciones no sean tan altas y en ese sentido, pues obviamente va a haber una relación directa con los salarios. Aumenta ese nivel de productividad, existen más incentivos en la economía para aumentar el nivel de los salarios. Y de hecho, pues obviamente la idea es ir viendo cómo esta interrelación entre estas dos ecuaciones determinan como tal este nivel del desempleo para finalmente establecer si el tema del progreso tecnológico o el aumento de la productividad tiene una incidencia en cuanto al aumento o disminución de este desempleo. Recordar que la tasa natural viene determinada por las ecuaciones de precios y salarios y las expectativas. De hecho, si las expectativas son correctas, el nivel de precios esperado va a ser igual al nivel de precios y el nivel de productividad esperada va a ser igual al nivel de productividad de la economía. Y en ese sentido, pues cambiando esos valores, pues tenemos como tal que la ecuación de precios determina el salario real pagado por las empresas. Y si reordenamos esta ecuación original que teníamos aquí, dejamos del lado izquierdo los salarios reales, es decir, los salarios divididos para el nivel de precios, y dejamos del lado derecho los otros dos términos, llegamos a esta ecuación, que es básicamente la del salario real. El salario real implica el salario nominal dividido ponderado para los precios. Este salario real va a ser igual al cociente entre la productividad y 1 más el margen de ganancia de las empresas. Básicamente, si consideramos esta ecuación, obviamente de manera previa establecimos que las expectativas son correctas, es decir, que los valores esperados de los precios y la productividad van a ser iguales a los valores actuales, podríamos decir. Y en ese sentido, el salario real, podríamos decir que el salario real pagado por las empresas, WP, aumenta en proporción a la productividad, y cuanto más alto es el nivel de productividad, menor es el precio fijado por las empresas, dado el salario nominal, y por lo tanto mayor es el salario real pagado por ellas. ¿A qué se refiere? Como ya dijimos hace un momento, cuando aumenta la productividad, los costos que tienen las empresas disminuyen, y eso hace como tal que las empresas fijen como tal un precio más bajo en relación a cuando no tenían ese nivel de productividad. En ese sentido, incluso si el salario nominal no aumenta, el salario real sí va a aumentar, porque ahora con esa misma cantidad de ingresos pueden comprar una mayor cantidad de bienes. Por eso decimos que hay un efecto positivo respecto al salario real, porque hasta cierto punto lo que provoca el aumento de la productividad es que disminuyan los costos de las empresas. Y cuando disminuyen los costos de las empresas, los costos unitarios, que es el valor que se utiliza para poder obtener el precio, disminuye también, y por ende el precio va a disminuir. Y en ese sentido, incluso si el salario nominal no aumenta, el salario real sí va a aumentar, porque con esos menores niveles de precios, ahora las personas pueden comprar una mayor cantidad de bienes. Pero ojo, no hay que perder de vista que eso ocurrió debido al aumento de la productividad, porque si no hubiera aumentado la productividad, ese nivel de precios no hubiera bajado y el salario real no se hubiera visto afectado de manera positiva. ¿Ya? Ahora, vamos a lo que es la ecuación de los salarios. Esta es nuestra ecuación de precios, que hasta cierto punto considera como tal esta relación entre la productividad y el margen de ganancia. Bueno, creo que tenemos claro que si el margen de ganancia aumenta, eso implicaría que hasta cierto punto los salarios se van a ver afectados, los salarios reales, porque eso implicaría que los precios van a aumentar. Sí, ya existe esta relación negativa con los salarios reales. Básicamente, si el margen de ganancia de las empresas aumenta respecto a los productos que venden, los precios van a aumentar y el salario real se va a ver afectado, va a disminuir el salario real. Esa es la otra condición que está en el denominador de este cociente. Recordar que si vamos a lo que es en este caso la ecuación de los salarios, y si consideramos que las expectativas son correctas, en este sentido, tanto el nivel esperado de precios como el nivel de productividad esperado va a ser igual a sus valores actuales, la ecuación de los salarios se va a ver, diríamos, va a ser igual a este valor como tal, ¿sí? Respecto al equilibrio en el mercado, pues esperaríamos como tal que tendríamos esta relación. W
o salario nominal respecto a precios va a ser igual a la productividad, ¿sí? Que es igual a la productividad esperada, y también van a estar en función del desempleo y estos factores relacionados con el mercado laboral. Y hasta cierto punto, este equilibrio del mercado, ¿sí? Entre la ecuación de salarios y de precios, nos permite establecer esta relación que nosotros vemos en la parte de acá, que está relacionada como tal con este equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Sí? Estas serían básicamente las dos ecuaciones que nos permiten establecer este equilibrio. La ecuación de los precios y la ecuación de los salarios. ¿Sí? Obviamente están relacionados y en ambos está presente el efecto de la tecnología o de la productividad, además del tema del desempleo en lo que es la ecuación de los salarios. Del punto de vista gráfico, es lo que nosotros tendríamos en esta relación. Dado que el nivel de productividad y el margen de ganancia son constantes, podemos en este caso establecer que el salario real en esta economía, en este análisis, va a ser una línea recta como tal. Sí, en ambos casos son constantes y tenemos que esta curva, la ecuación de los precios, va a tener una forma de una línea recta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto la tecnología como el margen de ganancia son una constante en este sentido. ¿Ya? Sin embargo, si analizamos como tal la ecuación de los salarios, podemos identificar que hay una relación negativa entre el salario real y la tasa de desempleo. A medida que aumenta la tasa de desempleo, el salario real disminuye. Por eso podemos observar una relación negativa en lo que corresponde a la ecuación de salarios. Básicamente, relaciona lo que es el salario real respecto a la tasa de desempleo, que es uno de los factores que está presente en la ecuación de salarios. Y eso nos permite obtener la curva para la ecuación de salarios, la cual, le repito, muestra una relación negativa entre el salario real y la tasa de desempleo. ¿Por qué el tema de los precios en este caso es una línea recta? Si tomamos en cuenta las dos variables que estamos graficando, porque básicamente estos precios no dependen de la tasa de desempleo, es independiente de la tasa de desempleo, por eso tenemos un valor fijo como tal, que depende de la productividad y del margen de ganancia. ¿Ya? Ahora, considerando esta ecuación, podemos plantear algunos escenarios. Esta ecuación de equilibrio que relaciona las dos condiciones como tal, o las dos ecuaciones. Y en ese sentido, podemos establecer algunos resultados que se pueden dar en este mercado de trabajo. Por ejemplo, si partimos de la ecuación, en este caso, la ecuación de los precios, podemos establecer que el salario real implícito en la fijación de los precios podría, en este caso, como un escenario, plantearse que fuera un 3% más alto. ¿Eso qué implicaría desde la perspectiva del análisis? Que la recta que representa la ecuación de precios se va a desplazar hacia arriba. Si por alguna razón, en este caso, nosotros establecemos que el salario real va a ser más alto, esta ecuación de los precios o esta línea de la ecuación de los precios se va a trasladar hacia arriba. Y en ese sentido vamos a tener también una situación en la cual como tal vamos a tener un mayor nivel de salario en esta economía. Si complementamos con la otra relación, con la ecuación de los salarios, ¿sí? Con la segunda ecuación que está en esta lámina de aquí, la 13.6, a partir de esta ecuación podemos observar que dada la tasa de desempleo, el salario real implícito en la fijación de salarios ahora es un 3% más alto. La curva que representa la ecuación de salarios también se desplaza hacia arriba. Y como ambas se desplazan en la misma proporción, de hecho, no vemos una afectación en la tasa natural de desempleo, ¿sí? Y tiene lógica. Si los precios en este caso hacen, en este caso que el salario real sea más alto, un 3%, eso también se va a ver reflejado en la fijación de los salarios. Ahora como tal, el salario real que está implícito en la fijación de los salarios es un 3% más alto. Y en ese sentido, ambas curvas se desplazan hacia arriba en la misma proporción.
la ecuación de precios provoca un incremento del salario real de un 3%, y en la ecuación de los salarios, el salario real también se ve afectado positivamente en un 3%. Ese movimiento, como tal, hace que tengamos la misma tasa natural de desempleo, a pesar de que el salario real ha aumentado tanto en la fijación de precios como en la fijación de los salarios. Vemos que no se da una afectación en la tasa de desempleo. ¿Qué implica eso? Que a la tasa inicial del desempleo, ambas curvas se desplazan hacia arriba, en la misma cuantía, en un 3% del salario real inicial. Esta es la razón por la que el nuevo equilibrio, que en la gráfica es el punto B' y que está directamente por encima del punto B del equilibrio inicial, y básicamente en este equilibrio el salario real es un 3% más alto y la tasa no varía. Bueno, al final, ¿qué nos quiere decir esta gráfica? Si por alguna razón el tema relacionado con los precios de una economía llevan a que el salario real aumente en un 3%, lo que se provoca es básicamente que en la negociación que se hace al final del año o el inicio de año entre los empleadores y los trabajadores, también van a exigir como tal un incremento del 3%. Y en ese sentido se ven anulados como tal estos dos aumentos, o se ven, diríamos, o se dirigen en la misma dirección, y eso provoca que no tengamos un aumento del tema del desempleo. Sin embargo, si ocurre lo contrario, si ocurre un escenario en el cual, en primer lugar, las expectativas no son correctas, es decir, aquí, por ejemplo, el nivel de productividad esperado ya no va a ser igual al nivel de productividad actual, y eso va a provocar un desfase como tal, un desequilibrio. En este caso, lo que ocurre es que va a haber hasta cierto punto un rezago de las cualificaciones o de la productividad. La productividad en la economía ha aumentado, o la economía como tal requiere un mayor nivel de productividad. Sin embargo, los trabajadores ya no cuentan con ese nivel de productividad, pero a pesar de eso, ellos siguen exigiendo un nivel de salarios más alto. ¿Qué provoca eso? Que haya este desfase en esta economía, ¿sí? O en este mercado laboral. Literalmente, la productividad con la que cuentan los trabajadores no les permite, hasta cierto punto, exigir un aumento de su nivel de salario, ¿sí? Y en ese sentido, vemos que a pesar de que las dos curvas sí se desplazan hacia arriba, la ecuación de salarios se mueve más, en mayor proporción que la ecuación de precios. Y eso provoca que sí tengamos un aumento del desempleo, un aumento del nivel de la tasa natural de desempleo. Básicamente, este sería el efecto de una caída del crecimiento de la productividad en la tasa de desempleo, sobre todo considerando que las expectativas se ajustan lentamente. Lo que ocurre es que esta economía está creciendo de tal manera que su nivel de productividad o el nivel de productividad que requiere para mantenerse en esa misma línea de crecimiento es cada vez mayor. Sin embargo, los trabajadores de esa economía, de hecho, como tal, no se han ajustado a las nuevas condiciones de productividad más altos que tiene esa economía. Y a pesar de eso, siguen exigiendo o siguen negociando salarios más altos. Y en ese sentido, pues tenemos un problema en la economía, porque el efecto positivo de la productividad de esos trabajadores ya no es tan alto como en un inicio. Y en ese sentido, vemos que el nivel de salarios que piden ya no corresponde al nivel de productividad que tienen en la economía. Y esto ocurre mucho. Hasta cierto punto, el tema de la fijación de salarios siempre es un tema controvertido, debatido, porque implica no solo aspectos técnicos del mercado laboral, sino también aspectos sociales, la afectación que se genera cuando no se aumentan los salarios o cuando se los disminuye. Sin embargo, también hay que tener en cuenta un factor muy importante en este sentido, que es el tema de la productividad. La teoría económica, la teoría clásica, de hecho, menciona que los factores productivos deben pagarse o deben de tener una retribución de acuerdo a su nivel de productividad, de acuerdo al aporte que generan al incremento de la producción. Si no ocurre esto, puede darse este desfase
o este desequilibrio en este mercado. Lo que ocurre es que los trabajadores, a pesar de no contar con el nivel de productividad que requiere el crecimiento de la economía en la cual se encuentran trabajando, todavía siguen exigiendo niveles de salarios que no van de acuerdo a ese nivel de productividad. Y eso, a la larga, como esperaríamos, va a provocar que las empresas ya no tengan los ingresos suficientes para poder seguir contratando, diríamos, a más personas. Y es por eso que vemos que el desempleo aumenta. Básicamente es eso. En términos llanos, podríamos decir que los trabajadores están cobrando un salario mucho más alto del que les correspondería de acuerdo a su aporte al aumento de la producción, de acuerdo a su productividad marginal. Eso básicamente puede provocar un problema en esta economía. Ya no tenemos este escenario equilibrado en el cual la disminución de los precios hizo que el salario real aumentara y en la fijación o en la determinación o en la negociación de los salarios también se fijó un aumento del 3%. Literalmente aquí el desempleo no aumentó porque el aporte o la productividad de estos trabajadores sí correspondía con el nivel de salario que estaban percibiendo. Ellos contribuían positivamente para que los precios bajaran en un 3%, ellos estaban en la capacidad y en el derecho, en la negociación de estos salarios, de pedir un incremento del 3%. Por eso hasta cierto punto decíamos que este efecto se anulaba y esto no permitía un aumento de la tasa de desempleo. Sin embargo, si eso no ocurre, si por alguna razón, por ejemplo, en cuanto al salario que se fija respecto a la ecuación de precios, solo tenemos un incremento de un 1%, sin embargo, en el nivel de salario real que se fija en la ecuación de los salarios, este aumento es del 3%, tenemos un desfase. Literalmente, el aporte es de apenas del 1% respecto al aumento de la productividad y a la disminución de los precios. Sin embargo, en la fijación de los salarios, estos trabajadores quieren que se les aumente un 3%. Es básicamente la idea. Y en ese sentido, pues obviamente los empleadores o las empresas están pagando más por el factor productivo y ese factor productivo, de hecho, no está contribuyendo de manera significativa al aumento de la producción. Por eso, en el mediano o largo plazo, este gasto, hasta cierto punto, podemos decir, ineficiente en esta economía, va a provocar que las empresas ya no tengan el mismo nivel de ingresos, la productividad o la baja productividad ya no permite aumentar el producto de manera significativa y eso va a provocar, obviamente, que las empresas ya no tengan la capacidad de poder seguir pagando esos salarios, van a contratar a menos personas, van a comenzar a disminuir, diríamos, algunos turnos por ahí y eso va a provocar que aumente el desempleo. Si ustedes notan, a pesar de que pueda verse como una relación un tanto confusa, el efecto o esta relación entre la ecuación de precios y salarios es básicamente esta idea de comparar el aporte de los trabajadores medido por su productividad y cómo eso puede generar un efecto positivo respecto a los precios y si en la negociación de los salarios ese aumento del salario corresponde con ese aporte que genera el trabajo. En este caso, le repito, lo que ocurrió fue esto. El nivel de productividad aumentó, podríamos decir, en este caso en un 3%. Eso hizo que el nivel de precios bajara en un 3%. El salario real de esos trabajadores aumentó y en la fijación del salario, en la ecuación de los salarios, estos trabajadores literalmente pidieron un aumento del 3%. Es decir, pidieron un aumento que iba en proporción al aporte que ellos generaron a la disminución de los precios y que les permitió aumentar su salario real en el mercado o en la ecuación de precios, cosa que no ocurre en este último caso, en el cual ellos solo contribuyen, por ejemplo, a una disminución de un 1% que hace que su salario real aumente en un 1% de acuerdo a la ecuación de precios. Sin embargo, cuando ya negocian los salarios, de acuerdo a la ecuación de salarios, ellos están pidiendo un 3% del aumento. Obviamente ese desfase entre 1 y 3% representa el nivel ineficiente de la productividad de estos trabajadores. Estos trabajadores exigen un salario que ya no corresponde con el nivel de productividad que tiene la economía. Y en ese sentido, le repito, las empresas ya no van a estar en la capacidad de poder
pagar esos precios debido a que ya esos trabajadores no son tan productivos, el nivel de producción no es tan alto, el nivel de beneficios ya no es tan alto y por ende no tienen los mismos ingresos para seguir empleando a más personas. Y en ese sentido vemos, de hecho, que aumenta el nivel de desempleo natural. ¿Sí? No sé si esta parte quedó clara, chicos. Puede sonar un poco confusa, porque de hecho aquí hace referencia a un salario real en la ecuación de precios y acá también hace referencia a un salario real en la ecuación de salarios. Pero básicamente la una se refiere al efecto que genera la productividad en la disminución de los precios y cómo eso hace que aumente el salario real. Y en este segundo caso de la ecuación de salarios hace referencia a este proceso de negociación que se lleva a cabo entre los trabajadores y los empleadores para fijar un precio. Diríamos que esa es la diferencia entre estos dos. En la primera ecuación hace referencia al aporte que genera la productividad a la disminución de los precios, que hace que aumente el salario real, y en la segunda, en la ecuación de los salarios, hace referencia a esta negociación entre empleadores y trabajadores que determinan el aumento de nivel de salario de una economía. ¿Sí? ¿Quedó claro esta idea, chicos? Muy bien. Recuerden, al final estas fueron estas son las dos ecuaciones originales. Este era el nivel de la ecuación de precios que nos decía que el precio depende positivamente del margen de ganancia, como esperaríamos. Aumenta el margen de ganancia, aumenta el precio. Pero respecto a la productividad, bueno, también positivamente respecto al salario. Aumentan los salarios de una economía, ese aumento se va a trasladar a los precios que cobren las empresas. Sin embargo, respecto a la productividad, pues tenemos una relación negativa. De hecho, este es este efecto que les digo, que por ejemplo en este caso se mencionaba que provocaba un aumento del 3% del salario real. Básicamente lo que ocurre es que el aumento de la productividad hace que los precios disminuyan y esa disminución de los precios hace que los salarios reales aumenten. Ese es el efecto que les mencionaba. Asimismo, respecto a la ecuación de los salarios, ¿sí? Como tal, tenemos que los salarios dependen del nivel de productividad esperado, de los precios esperados y del desempleo y de los factores relacionados con el mercado, diríamos, el mercado laboral, entre ellas las prestaciones laborales. Si el nivel de precios aumentaba, esperaríamos que los salarios también aumenten. Si el nivel de productividad aumentaba, esperaríamos que los salarios aumenten. Básicamente porque se mejora, porque se está pagando más por cualificaciones más altas, podríamos decir. Asimismo, respecto al desempleo y estos factores, decíamos que había una relación, bueno, principalmente respecto a estos factores, respecto al desempleo había una relación negativa. Aumentaba el nivel de desempleo de la economía y en ese sentido las empresas estaban en la posibilidad de poder pagar precios más bajos, salarios más bajos, porque literalmente pueden contratar o tienen la posibilidad de contratar a un conjunto de personas y tranquilamente, bueno, diríamos que están en la capacidad de poder contratar a personas a salarios más bajos, porque el desempleo es más alto. Y respecto a estas prestaciones, pues decíamos que obviamente si aumentan esas prestaciones, va a aumentar el nivel del salario, y si lo analizamos desde la perspectiva del empleo, si aumentan estas prestaciones y aumenta ese salario, los incentivos para contratar a más personas disminuyen. Por eso, por lo general, siempre se genera este debate sobre la precarización laboral, porque muchas de las veces estas nuevas modalidades de trabajo no consideran temas de prestaciones o ya no incluyen temas de aportes patronales y un conjunto de factores que hacen obviamente que no sean los empleos más adecuados en una economía, pero que hasta cierto punto se justifican, por ejemplo, en las actuales circunstancias, porque se menciona que si no se dan estas flexibilidades, el nivel de empleo no va a tender a crecer y las empresas no van a tender a recuperarse. Y ya si lo analizamos desde la perspectiva del equilibrio, ¿sí? O considerando como tal que existan estas expectativas correctas, pues estas serían ya las ecuaciones finales. Ambas están despejadas en función del salario real,
sobre todo para poder establecer esta relación entre salario real y tasa de desempleo. Como en la ecuación de precios no está presente lo que es el tema del desempleo, por eso tenemos una línea recta, ¿sí? Si se dan cuenta, respecto a la ecuación de precios, sí tenemos como base los salarios reales, sin embargo, como no está presente el desempleo, es una línea recta. En otras palabras, aquí diríamos que este salario real, según la ecuación de precios, no depende de la tasa de desempleo. Pero si es que consideramos la ecuación de salarios, ahí sí tenemos la relación entre salarios reales y el desempleo. De hecho, ya dijimos había una relación negativa. Aumentaba el nivel de desempleo de la economía, aumentaba el nivel de salarios reales de la economía, y eso se traduce en una pendiente negativa de la curva que relaciona esas dos variables, podríamos decir. Y el equilibrio, obviamente, o el punto en el que se topan las dos, la ecuación de precios y la ecuación de salarios, es el equilibrio. Bueno, y aquí nos planteábamos dos escenarios. Si la productividad aumentaba, que es este de aquí, y si la productividad disminuía de los trabajadores de una economía. Dijimos aquí que el aumento de la productividad en la ecuación de salarios lo que provoca es como tal que tengamos un efecto positivo respecto al hecho de que si los precios, o diríamos, derivado del aumento de la productividad, los precios disminuyen porque los costos de las empresas disminuyen, esa disminución del 3% literalmente se traduce, esa disminución del 3% en los precios se traduce en un aumento del 3% en los salarios reales. Recuerden, relaciona salarios nominales con el nivel de precios. Y en ese sentido, por eso se desplaza hacia arriba la curva o la ecuación de precios. Desde la otra perspectiva de la ecuación de los salarios, lo que estamos diciendo es que en este caso, dado que se observa un efecto o un aporte positivo de esos trabajadores al incremento de la productividad, ellos van a negociar un salario real más alto que también considera ese aumento. Y en este caso estamos diciendo que el aumento es proporcional al efecto positivo que genera en la reducción de los precios y por ende en el aumento del salario real en la ecuación de precios. Y en ese sentido, el hecho de que el salario real en esta ecuación sea un 3% más alto y que el salario que se fija en esta negociación también sea un 3% más alto, vemos que de hecho se genera un nuevo punto de equilibrio, un nivel más alto, podríamos decir, sin embargo, que no genera un efecto o una variación en el tema de la tasa natural de desempleo. ¿Por qué? Porque literalmente los salarios que se están negociando van en función o en proporción al aporte que genera esta mayor productividad respecto a la disminución de costos, a la disminución de precios y al aumento, en este caso, del salario real. Diríamos que los efectos se ven compensados. Los trabajadores son eficientes, son productivos, reducen costos, reducen precios y por ende su salario real aumenta y ellos están en la capacidad de poder negociar un salario real o un salario, digamos, nominal más alto, en este caso en ese mismo porcentaje, un aumento en ese mismo porcentaje que contribuye a que los dos efectos generen, diríamos, este movimiento en la misma dirección. Vemos un movimiento hacia arriba de las dos curvas, sin embargo, no vemos un efecto negativo en el tema de la tasa de desempleo. La tasa natural se mantiene en el mismo nivel. Sin embargo, si eso no ocurre, si, por ejemplo, el aporte de los trabajadores con su nivel de productividad respecto a los precios es mucho menor de lo que ellos exigen respecto al aumento de su salario, obviamente vamos a tener este desfase o este desequilibrio. Literalmente, estos trabajadores están contribuyendo menos al aumento de la producción, pero están exigiendo un salario mucho más alto respecto a esa contribución o a ese, diríamos, a ese efecto positivo que generan en la producción. Y en ese sentido, las empresas literalmente van a verse en el mediano o largo plazo en una situación en la cual están pagando más por un nivel de productividad más bajo y eso obviamente no les favorece y va a hacer que sus costos en el mediano o largo plazo aumenten y de hecho en algún momento se plantea la posibilidad de ya no contratar a más personas o de despedir a más personas. Y eso es lo que vemos o lo que se refleja en este movimiento de U sub n a U sub n prima. El nivel de tasa de desempleo natural aumenta.
porque se está pagando un salario más alto que lo que les correspondería de acuerdo a su nivel de productividad. A eso básicamente se refiere en palabras llanas. Aquí sí se está pagando un salario proporcional a la productividad de los trabajadores, acá no. Y eso siempre es un debate de si, por ejemplo, en estas mediciones o en estas negociaciones sobre los salarios se incluyen indicadores de productividad, porque hasta cierto punto eso sería una medición más realista. Pagar un salario que vaya más en función de la productividad de los trabajadores, que hasta cierto punto permitiría mantener estos equilibrios y no generar un aumento del desempleo, como ocurre en este caso. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque los trabajadores tardan en ajustar sus expectativas respecto a las nuevas condiciones de productividad que requiere y tiene la economía. La economía ya tiene un nivel de productividad más alto, sin embargo, las cualificaciones de estos trabajadores no han mejorado, no han aumentado en esa misma proporción, y eso lleva a que los salarios más altos que están exigiendo ya no correspondan con ese nivel de cualificaciones y de aporte a la producción, y por lo tanto, en el mediano o largo plazo, las empresas ya no van a estar en la capacidad de poder emplear a esas personas, van a generar despidos, y eso hace que aumente la tasa natural de desempleo. ¿Ya? Eso, chicos. Para el día de mañana, por favor, vengan leyendo la sección 13.3, que es la última de esta unidad, y con eso el día de mañana terminamos este capítulo y también hacemos un par de ejercicios, y con esto terminaríamos al menos en este año la revisión de estos 4 primeros capítulos. Si no me equivoco, nos faltarían 5 capítulos más o 6 capítulos que vamos a ver en las otras unidades, que de hecho los vamos a ver incluso de manera más rápida, porque muchos de los fundamentos que necesitamos para esos capítulos ya los hemos visto en estos iniciales. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. No sé si tienen alguna inquietud antes de terminar. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Muchas gracias, profe.